Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. En este día tan especial y con tanto significado, queremos hablar precisamente de la conexión entre el perdón y la Semana Santa, porque esto va más allá de una simple observancia religiosa. Implica una profunda reflexión sobre la condición humana, el amor divino y la capacidad de redención. La Semana Santa marca precisamente ese clímax de la historia de la salvación, del perdón, donde el sacrificio supremo de Jesucristo revela precisamente el poder transformador del perdón. Y para hablar de este tema, un saludo cordial para usted, Carlos Alberto. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Un saludo cordial para usted, Marian, lo mismo para nuestros queridos y amables oyentes de este programa. Hacemos programas dedicados a nuestro interior, a nuestra ecología humana también, así como debemos amar, querer, entender, comprender a los seres que están en nuestro entorno y hacen parte del equilibrio de la vida. También es necesario a veces mirarnos en nuestro interior, reflexionar, porque también cuando se habla del perdón se debe hablar de autoperdonarnos. A veces no nos perdonamos, nos tratamos con crueldad, somos autoagresivos con nosotros mismos. Y esto también debe permitirnos, por estos días, reflexionar al respecto. ¿Me estoy agrediendo a mí mismo? ¿Debo perdonarme? ¿Debo entender qué significa el perdón? Ver de permanente y ese don maravilloso que nos han entregado a todos los seres humanos y a los seres también de la naturaleza, pues realmente debemos practicar. Bienvenidos todos a este espacio dedicado a la reflexión, a la naturaleza y hoy dedicado a nuestra ecología humana. Así es, Carlos Alberto. Hay un momento muy especial, precisamente en lo que hemos estado mencionando, acerca de lo que es la culminación de la Semana Santa, que llega con el Viernes Santo, porque es aquí donde se conmemora precisamente la crucifixión de Jesús. Recordemos que en este día reflexionamos sobre todo por el sufrimiento extremo que Jesús soportó por amor a la humanidad, y es aquí donde se habla del perdón, incluso desde la cruz, con estas palabras que él exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Precisamente este acto de perdón divino refleja la profundidad del amor de Dios y su deseo de reconciliación, incluso en medio del sufrimiento y hasta la injusticia. Hay algo interesante que yo quiero empezar a destacar a partir de este punto, y es lo siguiente. Viendo en este gran ejemplo, más que ejemplo, una enseñanza que nos ha dejado Dios a través de su Hijo con todo lo que ocurrió antes de su crucifixión, nos enseña que Él nos ha perdonado a través de Él todas nuestras faltas y rebeliones. ¿Cómo es posible que nosotros, habiendo recibido un perdón tan grande, Dios nos perdona todos los días? Si lo vemos todos los días, todos la embarramos de alguna manera. Porque a veces llenamos nuestro corazón de resentimiento, de rencor, de ego, de orgullo, y negamos el perdón a pares, a nuestro prójimo, al que es como nosotros mismos. Qué bonito es tener un corazón que se dé al perdón, que entienda a través de la madurez, pero sobre todo ese perdón que ya Dios nos ha dado, que nosotros debemos perdonar, que ya hay uno que nos ha perdonado todo. ¿Cómo nosotros no hemos de perdonar a nuestro prójimo? Yo creo que hablar del perdón en un día tan especial, Carlos Alberto, oyentes, es fundamental. Si hoy es el día que usted dice: es que llevo ya 2 semanas sin hablarle a mi mamá, a mi hermana, nos peleamos, a mi papá, a mi primo, a mi tío,
a mi suegro, a mi suegra, es que no me lo aguanto, es que no me lo soporto, que hoy sea un día de reconciliación y esa reconciliación empieza con el perdón. Pidamos perdón, pero también demos alegremente el perdón. A veces alguien nos está pidiendo perdón y nosotros tenemos esa pizquita de orgullo y decimos, no, no estoy lista para perdonar, no voy a perdonar. Y dejamos que siga creciendo allí esa semillita que luego lo que va a hacer es que va a resecar nuestro corazón y se lo va a volver duro como una piedra. Y como dice precisamente en un versículo bíblico, que nuestro corazón cambie de piedra a un corazón de carne, un corazón que sienta, que sea sensible, que se dé al perdón, que se dé al amor. Qué interesante hoy es hablar de el perdón, Carlos Alberto. La noto muy espiritual, Mariana, y esta parte es enriquecedora para poder transmitir esto tan necesario, tan indispensable en nuestra sociedad humana, porque a veces hay perdones que son fáciles de lograr. Si usted va caminando por una calle y se tropieza con otra persona y le dice perdón, oh, tranquilo, no hay ningún problema. Muy fácilmente se perdonó, digamos, ese tropiezo. Una ofensa en un momento de ira, y si la persona reconoce que realmente estaba equivocada y que se dejó llevar de la ira y pronunció algunas palabras que no eran las correctas, pues también se puede perdonar en muchas ocasiones. Un insulto también. Pero cuando hay acciones, digamos, y aquí es donde viene lo difícil del perdón, perdonar lo imperdonable es todo un proceso necesario en el ser humano para dejar el dolor, la amargura y poder trascender. Que se llegue a la reconciliación muchas veces no es necesario. Digamos, si una persona tuvo por parte de un delincuente, de un desadaptado, algo extremadamente dramático en su vida, pues puede perdonarle, que se reconcilien. A veces puede ser difícil si la persona no se ha rectificado. La víctima no necesariamente tiene que reconciliarse con esa persona que aún no ha entrado en razón. Entonces, realmente perdonar internamente, eh, quitarse esa amargura, ese peso, ese dolor, esos momentos que están afectando tu presente, pues realmente sí es necesario. Y hay muchas formas de poder lograr alivianarse con el perdón. Y hay muchas metodologías que se pueden lograr. Y hoy vamos a hablar, y usted estaba hablando de la parte muy espiritual, Mariana, en la cual, gracias a la ayuda de Dios, podemos lograrlo. Y podemos lograr el perdón y también podemos lograr la reconciliación. Pero ahí es donde hay que comenzar a trabajar. Cada cual puede tener en su interior un dolor más grande que otra persona y allí es donde debemos empezar a trabajar. Cada proceso es diferente, pero es posible lograrlo. Así es, Carlos Alberto. Hay una frase muy bonita también, precisamente este es un principio bíblico y dice, continúen perdonándose liberalmente unos a otros. Si alguno tiene causa de queja contra otro, como Dios los perdonó liberalmente a ustedes, así también háganlo, perdonen. ¿Qué significa? Vamos a llevar esto al contexto 100% bíblico, el perdón. Pues podemos decir que precisamente el pecado se asemeja a una deuda y que el perdón es la cancelación de esta deuda. Así que el verbo griego que se traduce perdonar significa pasar por alto una deuda, renunciar a ella al no exigir su pago. Por eso cuando decimos perdonar a alguien que nos ha herido
que ha cometido alguna falta contra nosotros, usted lo explicaba ahora muy bien, Carlos Alberto, pues ya no consideramos que nos deba nada. Perdonar no significa que pensemos que esté bien lo que hizo. Hay que tener mucho cuidado con esta parte, o que no nos duela. No significa esto. Más bien, significa que nosotros hemos decidido no guardar resentimiento, aunque tengamos muchas razones para estar molestos. Todos los seres humanos cometemos errores. Solo hubo uno perfecto, y ese fue Jesucristo. Nosotros somos imperfectos, así que por esa razón, fíjese que también hace parte de ser prudente, pues perdonar a otros, porque tarde o temprano nosotros vamos a necesitar que alguien nos perdone. Además, si perdonamos, pues también nos beneficiamos nosotros. Y alguien se puede estar preguntando, pero ¿cómo? ¿Cómo yo me beneficio al perdonar? Si nosotros estamos enojados y resentidos y decimos dentro de nosotros es que yo no voy a perdonar, yo voy a tener siempre esta falta que cometió esta persona contra mí en cuenta, en mi mente, en mi corazón, en mi sentimiento, pues realmente nos estamos perjudicando, porque esos sentimientos negativos quizás van a impedir que seamos felices, van a condicionar nuestra vida y nos van a hacer desdichados. Incluso esto hasta puede tener serios problemas de salud. Y fíjense que un informe del doctor Yoichi Shida y del profesor de psicología Andrew Steptoe, publicado en la revista médica Journal of the American College of Cardiology, dice que los estudios recientes apuntan a una peligrosa relación entre la ira, la hostilidad y la cardiopatía coronaria. A veces nos indigestamos y no precisamente de comida, sino de resentimientos, de iras, de rabias, de rencores. Entonces ahora pensemos en el lado positivo, es decir, todos esos beneficios que nos trae perdonar. Cuando nosotros perdonamos a los demás, mantenemos la paz, mantenemos la unidad, nos llevamos bien con los otros. Pero lo más importante es que estamos imitando a Dios. Y alguien se puede estar preguntando, pero ¿cómo así que imitando a Dios? Claro, porque Él siempre perdona a los pecadores arrepentidos y Él está esperando que nosotros hagamos lo mismo. Nuestro oxígeno, un programa que se puede respirar. La psicóloga clínica especialista en relaciones familiares, Mabel Rojas Vélez. Gracias, porque este tipo de trabajo informativo es el que necesitamos que la gente empiece a recibir, porque nuestra calidad de vida requiere conocimiento, requiere salir de la ignorancia. Ser ignorante es desconocer una información. Cuando empezamos a conocer información podemos empezar a trabajar sobre nuestra calidad de vida. Qué maravillosa reflexión se puede hacer sobre el perdón, que es uno de los valores más difíciles de llevar a la realidad, porque cuando somos niños, cuando somos adultos, cuando somos muy mayores, pues debe enseñarse el perdón en cualquier edad. ¿Por qué? Porque los valores se interiorizan, se viven, se disfrutan y sirven para trascender muchas situaciones. Si yo no entiendo lo que significa el perdón, entonces a veces me puedo creer juez y puedo estar juzgando a los demás y condenando a los demás y llenándome de resentimiento por los demás sin necesidad. Y cuando entiendo que hay diferencias, que somos diferentes, absolutamente todos, pues realmente puede caber el diálogo, puede caber la comprensión, pueden caber muchos otros valores, incluido el perdón. Por ello, se hace necesario hoy y todos los días entender lo que significa el perdón en profundidad. Hablábamos de que una cosa es pedir disculpas y otra cosa es el perdón. Por lo tanto, hoy la invitación es a reflexionar y a pensar internamente cómo estamos nosotros de perdón, cómo estamos practicando esta acción, este valor maravilloso del perdón.
hacia nosotros mismos. ¿Nos perdonamos o nos autocondenamos? Nos autoflagelamos, nos autolastimamos. O también no tenemos en cuenta nuestra palabra y lastimamos con crueldad porque no perdonamos a los demás con palabras hirientes, con palabras duras, con indirectas, con indiferencias. Hay muchas formas de no practicar el perdón, pero también hay muchas con las cuales se puede comenzar a practicar este valor tan grande. Debemos dejar atrás esos rencores y la amargura. Sabemos que cuando alguien que te importa te hace daño, pues puedes aferrarte a tu ira, a tu resentimiento, o simplemente hacer un alto en el camino, reflexionar, perdonarlo y seguir adelante. ¿A quién no lo han herido las acciones o las palabras de otra persona? Voy a colocar ejemplos. Tal vez uno de tus padres te criticó constantemente cuando crecías, o ese colega que saboteó uno de los proyectos, o al que la pareja lo ha engañado, o quizá hubo alguien que tuvo una experiencia traumática como un abuso físico o emocional de parte de una persona en quien confiaba. Pues precisamente son estas heridas las que causan sentimientos persistentes de amargura, ira, incluso odio y mucho resentimiento. Pero sobre todo hoy, con este programa dedicado a esta temática del perdón, queremos destacar algo. Y es que si te aferras a ese dolor, quizá seas tú quien pague el precio más alto. ¿Por qué? Porque el perdón lo que trae a nuestra vida es paz y esperanza. Consideremos que el perdón es lo que nos puede guiar por el camino de un bienestar espiritual, emocional, pero incluso hasta físico. Perdonar, cuando hablamos de ese significado, yo creo, Carlos Alberto y oyentes, pues que definitivamente todos tenemos diferentes cosas en cuanto a significado. Todos tenemos diferentes significados y esto para distintas personas, pero en general esto es una decisión intencional de dejar atrás lo que ocurrió. Es posible que nunca olvidemos, por supuesto, no es que nos vaya a dar amnesia después de perdonar esa acción que nos hirió o que nos ofendió, pero esforzarnos en el perdón es lo que puede disminuir la influencia que esa acción tiene en nosotros, porque nos ayuda a liberarnos del control de la persona que nos hirió. Fíjense que a veces el perdón puede incluso derivar en sentimientos de comprensión, empatía y hasta compasión por la persona que nos hirió, porque nunca podemos olvidar esto, y es que una persona herida, con una niñez herida, con una infancia fracturada, pues va a crecer siendo ese niño herido que probablemente va a dañar a otros. Perdonar no estamos diciendo que signifique olvidar o justificar el daño que te hicieron, de ninguna manera, sino que el perdón trae ese tipo de paz que permite que te enfoques ya no en el otro o en lo que te hizo, sino en ti mismo, y que esto te ayude a continuar con tu vida. Dejar atrás esos rencores y la amargura puede dar lugar a mejor salud, a más tranquilidad. El perdón nos lleva a un menor grado de ansiedad, de estrés y de hostilidad. Cuando tenemos un resentimiento es algo que se nota en nuestra cara, en nuestras expresiones, se nota en la manera en la que vemos la vida, porque se nos ve que tenemos una amargura por dentro. Hay menos síntomas de depresión cuando perdonamos, incluso hasta nuestro sistema inmunitario se fortalece, se mejora la salud del corazón, pero sobre todo hay una mayor autoestima. ¿Por qué es tan fácil que nosotros tengamos resentimientos y que sea muy complicado salir de ellos? Que alguien te haga daño, particularmente una persona que tú quieres, en la que en su momento confiaste, pues esto genera indiscutiblemente ira, tristeza y hasta mucha confusión. Pero si piensas todo el tiempo en esos sucesos o en esas situaciones que te hirieron, pues hay rencores llenos de resentimiento, de hostilidad, y esto se arraiga a tu vida. Así que si permites que los sentimientos negativos sustituyan a los positivos, quizá te sientas consumido por la amargura o por una sensación de injusticia. Algunas personas perdonan por naturaleza más fácil que otras, esto es indiscutible,
Pero aunque tiendas a guardar rencor, casi todas las personas podemos aprender a perdonar. Yo quiero destacar esto, Carlos Alberto, y también entender que muchas veces un niño herido que crece, pues es quien al nunca haber sanado su dolor, su situación, pues es susceptible a dañar a otros, porque eso fue lo que aprendió. Y una persona que no recibe desde pequeño lo que significa el perdón, pues puede criarse muy cruel con los demás y hasta consigo mismo. El valor del perdón se enseña desde casa, la familia. Papá y mamá tienen esa responsabilidad, son los primeros maestros de ese nuevo ser humano. El valor del perdón se establece cuando se realiza de corazón, se entiende y se reflexiona su importancia. Conversar sobre el perdón en familia es muy importante. Por eso cuando se perdona se debe hacer con sinceridad y no con condiciones. Por eso el perdón no puede establecer reglas y regulaciones, sino deja de ser importante. El perdón es relevante en la vida de una persona por dos cosas. Primero, tranquiliza la mente y el corazón de quien perdona, renovando la comunicación y el enlace con la persona a quien se perdona. Pero a veces la molestia inicial crea el alejamiento entre seres queridos, entre dos personas que no debieron tratarse con indiferencia. Con una u otra persona puede ser muchas veces causadas por falta de reflexión propia. Para pelear se necesitan dos, y si una de las dos realmente no se desactiva a la pelea, pues se pueden comenzar a crear resentimientos en ese choque de personalidades, y ahí es cuando vienen los rencores. Y si se reflexiona al respecto después y se quiere remediar la relación, se puede lograr mediante el perdón. Los sentimientos negativos a veces se manifiestan de manera mutua, a veces por malentendidos que posteriormente pueden ser resueltos, pero sin embargo, muchas personas no perdonan hasta que la otra persona no dé señales de perdón. Y esto es un error. La voluntad de perdón viene cuando de manera voluntaria la persona toma en consideración permitir dejar a un lado el pasado y volver de nuevo a su situación de amistad, olvidando las desavenencias. Es importante saber qué actitudes positivas genera el perdón. Entre las primeras causas está aprender a no recibir maltratos y conocer que nadie puede lastimarnos. Se conocen los sentimientos adversos como egoísmo, malos pensamientos y susceptibilidad, de manera que se pueda corregir a tiempo para evitar la adversidad. Efectivamente, Carlos Alberto, esto que usted menciona es muy, muy importante. Pero ¿cuáles son esos efectos del rencor? Esto es lo que hace que llevemos la ira y la amargura a nuevas relaciones y también a nuevas experiencias. A veces estamos tan enfocados en lo malo que nos pasó que no podemos disfrutar el presente. Recordemos que el futuro es el presente, es lo que estamos viviendo hoy, ustedes escuchando este programa. Esto era el futuro hace unos meses atrás. Entonces, si nosotros cuidamos el presente, pues estamos disfrutando a la vez del futuro. Cuando vivimos con rencor, pues somos personas irritables, ansiosas y también vamos a estar constantemente en conflicto. Se pierden las conexiones valiosas y enriquecedoras con los demás. Qué importante es hablar del perdón, porque es como si nos devolviera, de alguna manera nos devolviese la vida y de alguna manera pudiésemos perdonar, pero que este perdón nos lleva a la acción, a liberarnos incluso, no solo a estar mejor con los demás, sino también con nosotros mismos. Vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, porque el perdón es ese ingrediente que no puede faltar en la vida de ninguno de nosotros.